Pedimos disculpas, hubo un problema aquí en la transmisión. Ruego que me disculpen, por favor. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio nuevamente a nuestro estudio de la palabra de Dios esta noche. Así que les ruego, por favor, que me disculpen y que me acompañen en una oración para meditar en la palabra de Dios en esta hora de la noche. Inclinen su rostro y oremos, hermanos. Bienvenidos a todos los que están en estos momentos con nosotros. Deseo de todo corazón que Dios hable a sus vidas, a sus corazones, y que sean edificados con la enseñanza de la palabra de Dios esta noche. Oremos. Padre Santo y bueno, damos gracias a ti en esta hora de la noche. Bendecimos tu santo nombre y te glorificamos por darnos un día más de vida, por darnos la oportunidad de estar en estos momentos reunidos para estudiar tu palabra. Suplicamos seas tú, Señor, ayudándonos con la luz de tu verdad para poder crecer cada día más en el conocimiento tuyo y someternos cada día más a tus mandatos, a los preceptos de tu verdad. Tú, Señor, nos has dejado tu palabra como la lámpara que nos alumbra en lugar oscuro y que nos muestra cuál es el propósito de tu voluntad de nosotros sobre esta tierra. Gracias, Dios. Te alabo, te bendigo y coloco cada familia en esta hora de la noche en tus manos. Ruego por las necesidades espirituales y las necesidades físicas de labor, que no hay trabajo en sus casas, que de pronto están pasando por situación económica apretada, mi Señor. Ruego, bendito Señor, seas tú en tu amor y en tu misericordia, proveyéndoles un trabajo a las cabezas de hogar, y que las familias de nuestra iglesia tengan el sustento a la mesa cada día, Padre bendito. Dales un corazón agradecido, una mente dispuesta para ti, Señor. Tócalos con la enseñanza de tu palabra y permite que cada día te busquen y no dejen de creer ni de confiar en ti. Aunque las cosas se pongan difíciles, tú estás a nuestro lado y no nos desampararás porque tú eres nuestro buen Dios. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Altísimo Dios, y coloco esta noche en tus manos y a cada familia de nuestra iglesia en tus manos, para que seas tú bendiciéndolos y llenándoles del conocimiento de tu verdad y fortaleciendo su fe para que sigan confiando en ti cada día, pues tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Te pido estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos nuevamente a todos. Después de esta oración, vamos a disponer nuestro corazón para recibir la enseñanza de la palabra de Dios esta noche. Así que les invito a que abran sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 16. Primera de Corintios capítulo 16. Y por la gracia de Dios ya estamos a punto de culminar el estudio de esta carta del apóstol Pablo a los Corintios. Después de haber considerado las 5 exhortaciones mencionadas por Pablo en los versículos 13 y 14 del capítulo 16, donde Pablo le dice a la iglesia: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos, y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Esas eran las 5 exhortaciones que vimos durante las enseñanzas pasadas. Entonces hoy consideraremos los versículos 15 al 18 de este capítulo. Así que leamos en Primera de Corintios capítulo 16, versículos 15 al 18. Dice así la palabra de Dios. Primera de Corintios 16, 15 al 18. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Amén. Ese será el pasaje en el cual vamos a meditar en esta noche, mis amados hermanos. Así que les invito a que estén dispuestos
Y la predicación en esta noche lleva por título La familia al servicio de Dios. La familia al servicio de Dios. Vamos a empezar entonces analizando un poquito de manera general el pasaje. El versículo 15 dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanes es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Vemos aquí entonces que Pablo menciona que una familia se ha dedicado al servicio de los santos y que una familia ha sido las primicias de Acaya. En el versículo 16 dice: os ruego que os sujetéis a personas como ellos, a todos los que ayudan y trabajan. Pablo entonces aquí da una orden a los hermanos, una sugerencia, un consejo a la iglesia de los Corintios, que se sujeten a las personas como la familia de Estéfanes, que estaba dedicada al servicio de Dios, que se sometan a personas como ellas y a todos los que ayudan y trabajan en la obra de Dios. En el versículo 17 dice Pablo: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Entonces parece que estos tres hermanos, Estéfanas, Fortunato y Acaico, fueron a visitar a Pablo a Éfeso, donde él estaba cuando escribió esta carta. Y entonces, cuando ellos fueron a visitarlo, suplieron la ausencia de la iglesia, es decir, ellos le contaron las cosas que estaban pasando en la iglesia. Y al mismo tiempo en el versículo 18 Pablo dice que estos hermanos confortaron su espíritu y el de ellos, pues, y el vuestro, y dice: reconoced a tales personas. Entonces, el pasaje en términos generales habla de el reconocimiento que debe tener la iglesia para las personas que sirven en la obra de Dios. Y por eso entonces, después de haber visto así a grandes rasgos un recuento de estos 4 versículos, vamos a iniciar en el versículo 15. De ruego pues que pongan sus ojos en el versículo 15. Dice así la palabra de Dios: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Pablo en este verso le recuerda dos cosas a los hermanos de la iglesia de los Corintios. En primer lugar, les recuerda que Estéfanas es las primicias de Acaya. Pablo llama a Estéfanas y a su familia las primicias o los primeros frutos, lo que en el Antiguo Testamento eran las primeras gavillas que se cosechaban de los cultivos de los israelitas. Como dice en Levítico capítulo 23, versículos 9 y 10, hablando de las primicias, dice Levítico 23, 9 al 10, y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Así que cuando Pablo habla aquí de las primicias, esta expresión, los primeros frutos o las primicias, tienen un significado espiritual. ¿Por qué razón? Porque Cristo es el segador que le presenta al Padre una nueva cosecha, la cosecha de almas del pueblo gentil, regenerado y convertido a Cristo el Señor. Así que para Pablo, la familia de Estéfanas en Corinto y de Epéneto en la provincia de Asia son las primicias o los primeros convertidos por la predicación del Evangelio en la misión a los gentiles, a la cual el mismo Señor había encomendado a Pablo.
porque recordemos que el Señor Jesucristo, cuando Pablo iba de camino a Damasco persiguiendo la iglesia, el Señor se le aparece, lo tumba, él queda sin vista, es convertido al Señor y Dios le dice que él le será instrumento útil para llevar el conocimiento del Evangelio a los gentiles. Así que esta familia de Estéfanas es los primeros frutos o los primeros convertidos de la predicación de Pablo al pueblo gentil. Entonces, el Señor le había encomendado esta obra al apóstol Pablo, y Pablo está dando testimonio aquí de que esta familia que estaba dedicada al servicio de Dios son los primeros frutos. Así que una cosa es cierta en esta metáfora de los primeros frutos de una cosecha, y es que una vez que se cosechan los primeros frutos, el resto de la cosecha está lista, como lo vemos a través de los siglos, con todos los convertidos a Cristo en las naciones hasta el día de hoy, por la obra evangelizadora que inició Pablo entre las naciones gentiles. Pablo fue el instrumento que Dios utilizó para iniciar la siembra del evangelio y la cosecha de convertidos en el pueblo gentil, que tú y yo somos unos de esos frutos, porque la palabra que Pablo predicó y el evangelio que Pablo enseñó, hoy nosotros también lo hemos creído. Así que somos parte de esa cosecha. La Escritura nos revela en este pasaje que estamos considerando y en Romanos 16:15 que para Pablo las familias de Estéfanas y de Epeneto son las primicias o los primeros convertidos de la predicación del evangelio entre los gentiles. Observen lo que dice Romanos 16:5, para que sea el testimonio de las Escrituras los que hablen. Dice Romanos 16:5, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Entonces aquí Pablo también testifica en este texto que Epéneto era un amado de él, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, un convertido cuando estuvo en Acaya, lo mismo que pasó con la familia de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos a Cristo en la obra evangelística a los gentiles. Entonces, aquí debemos entender que Dios desde el principio de la creación, escúchenlo bien, Dios desde el principio de la creación ha tenido en mente a la familia. No solamente Él es el diseñador de la familia y el fundador de la familia, sino que también es el que redime y salva a la familia. Noten, hermanos, que en el versículo que estamos estudiando el día de hoy, el versículo 15 dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Entonces, por este pasaje debemos entender que Dios desde el principio de la creación siempre ha tenido en mente a la familia, no solamente porque Él es el diseñador y el fundador de la familia, sino que también es el que redime y salva a la familia. Dios fue quien creó al hombre y a la mujer y los unió en santo matrimonio para que formaran una familia y llenaran y poblaran la tierra de hombres y de mujeres, que luego también se casaran y formaran familias que sirvieran y glorificaran a Dios, reflejando así la perfecta imagen de su Creador. En otras palabras, la familia fue creada por Dios para que le sirviera
y le glorificara. Ese es el propósito de la creación de la familia en este mundo, que la familia sirva a Dios y glorifique a Dios y refleje la imagen santa y perfecta de Dios en el mundo. En Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28 dice lo siguiente, les invito a ir allá. Génesis 1, 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda bestia que del mar, y en todas las bestias de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que, hermanos, vemos aquí en este pasaje que Dios es el diseñador y el creador de la familia. Vemos que Dios creó al hombre y a la mujer para que tuvieran hijos y formaran familias. Pero el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, hizo que la familia fuera separada de Dios y quedara bajo maldición. La tierra se corrompió, cosechando las consecuencias de la incredulidad y la desobediencia. Sin embargo, la Escritura nos muestra que Dios en su plan soberano proveyó la manera de redimir la familia, al hombre y a la mujer de su pecado, y en consecuencia levantaran familias que glorificaran a Dios sirviendo y adorándole, porque ese siempre ha sido el plan de Dios desde el principio de la creación, queridos hermanos, que el hombre y la mujer que formen familias para que sean parte de la gran familia de Dios. La iglesia está compuesta de familias y las familias vienen a formar parte de una sola familia, que es la gran familia de Dios. O sea que el plan de Dios desde el principio para el hombre y la mujer es que como familias vivamos para Dios, sirvamos a Dios y formemos parte de la gran familia de Dios. Y esto a través de Jesucristo. Dios proveyó, escúchenlo bien, Dios proveyó el arca para salvar a Noé y a su familia del juicio universal que vino sobre la tierra. Dios ama las familias. Todas las familias pecadoras que surgieron después de la caída del hombre no fueron destruidas, sino que Dios, en su misericordia, proveyó el arca para salvar a Noé y a su familia del juicio universal del diluvio. En Génesis 6, 17 y 18 dice lo siguiente. Génesis 6, 17 y dice así la palabra de Dios. Génesis 6, 17 y 18. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Vemos pues aquí que Dios, en su misericordia, redime, salva a la familia de Noé, a sus dos hijos, su esposa, a sus tres hijos, perdón, a su esposa y a las esposas de sus hijos. Dios proveyó la salvación para Noé y sus tres hijos con sus esposas y la esposa de Noé.
Entonces, vemos aquí que Dios ama a la familia y el propósito de Dios siempre ha sido salvar familias. En Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3 tenemos la promesa que Dios dio a Abraham. Génesis 12 del 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos queridos, Dios hizo pacto con Abraham y promete bendecir a todas las familias de la tierra a través de uno que nacería de su descendencia. El texto dice que en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. Así que Dios siempre ha tenido en mente a las familias y el propósito de Dios es salvar a las familias. En Éxodo capítulo 12, versículo 3, dice así, Éxodo 12, verso 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Amén. Aquí estamos en el contexto de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Esa noche en que Dios les manda sacrificar un cordero por familia, dice que el cordero sacrificado por familia, la noche de la Pascua, es símbolo del Mesías. Escúchenlo bien. El cordero sacrificado por la familia, la noche de la Pascua, es un símbolo del Mesías. En consecuencia, esto indicaba que Cristo el Cordero Perfecto sería también sacrificado para redimir a las familias de Dios de toda nación, pueblo, tribu y lengua. Dios mandó sacrificar un cordero por familia a las familias de los israelitas. La sangre de este cordero tenía que ser puesta en los dinteles y en los postes de las casas. Este cordero, al estar muerto y su sangre estar puesta en las puertas, el ángel de la muerte no entraría a esa casa y las familias serían libradas del juicio de Dios. Así que, hermanos, el cordero sacrificado por familia, la noche de la Pascua, es símbolo del Mesías, símbolo de Jesucristo. En consecuencia, esto indicaba que Cristo el Cordero Perfecto sería también sacrificado para redimir a muchas familias sobre la faz de la tierra, de toda nación, pueblo, tribu y lengua. Así que esto es muy importante entenderlo, mis hermanos. La promesa de Dios y el deseo de Dios siempre ha sido redimir y salvar las familias que por la caída fueron separadas de Dios. Dios proveyó un camino para que las familias sean redimidas, sean salvas. Miren lo que dice ahora Hechos capítulo 2, versículos 38 al 39. Hechos capítulo 2, versículos 38 al 39. Dice así, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Este es un maravilloso pasaje. Según lo dicho por Pedro en este sermón donde se convirtieron muchas personas, Pedro dice que la promesa de salvación es para los padres y los hijos, es decir, para las familias.
Y esto es muy importante entenderlo, padre de familia que me escucha. Sus hijos deben conocer a Jesús. Tú como padre, tú como madre, debes procurar que tus hijos conozcan al Redentor. Hay una promesa aquí, maravillosa. Hemos visto a través de estos textos, a través del recorrido que hemos hecho, que la promesa de Dios, que el deseo de Dios es salvar y redimir las familias. Aquí Pedro nos dice que para nosotros es la promesa y para nuestros hijos y para todos aquellos a que el Señor nuestro Dios llamare. Podemos ver otro texto que nos muestra esta verdad. En Hechos capítulo 16, versículos 27 al 34. Hechos 16, 27 al 34. En esta lectura vamos a ver el cumplimiento de esto que Pedro está diciendo aquí en Hechos 2. ¿Qué dice Hechos 16, 27 al 34? Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Este relato del carcelero de Filipos, que se iba a quitar la vida creyendo que los presos habían huido, escucha la voz de Pablo que le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces nos dice el texto que el carcelero, prendiendo la luz, se precipitó adentro, temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, que eran los siervos de Dios, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este hombre reconoció que necesitaba salvación, porque había ocurrido un milagro, había ocurrido algo sobrenatural, las puertas y las cadenas se habían roto. Y entonces, ahora él clama, reconoce que hay un Dios y le dice a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer para ser salvos, hermanos? Creer en el Señor Jesucristo. Y luego añade Pablo, y serás salvo tú y tu casa. Hay una promesa de salvación para nuestros hijos, para nuestra familia. Y le hablaron la palabra del Señor, dice, a él y a todos los que estaban en su casa. Necesitamos hablar, comunicar la palabra de Dios, predicar el evangelio a los que están en casa. ¿Quiénes son los que están en casa? La familia. Porque Dios siempre ha querido que las familias oigan el evangelio y crean el evangelio y sean salvas. Como vemos allí con la familia de Estéfanas, que era una familia redimida a las primicias de Pablo en Acaya, que ahora se dedicaban al servicio de Dios. Entonces, les hablaron la palabra del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa, y tomándolos aquella misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas porque les habían azotado, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vemos aquí la conversión. Ellos creyeron la palabra que Pablo y Silas les predicaron. Y cómo manifestaron su agradecimiento lavándole las heridas de las espaldas a Pablo y a Silas. Los llevaron a su casa, les dieron de comer y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Una promesa que se cumple de lo que Pedro había dicho, que para nosotros es la promesa y para nuestros hijos. Así que este carcelero cree en Cristo, escucha la palabra de Dios y junto con su familia escucha la palabra de Dios
y se bautiza porque ha creído en Cristo. Y luego en el verso 34 dice, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa, es decir, con toda su familia, de haber creído a Dios, de haberse convertido al Señor por la predicación del Evangelio. Así que vemos aquí toda una familia de convertidos al Señor. ¿Por qué razón? Porque Dios siempre ha tenido los planes, la familia. Él quiere salvar la familia. Hermano que me escucha, si sus hijos no son creyentes, pide al Señor que toque sus corazones. Pide al Señor que toque el corazón de su esposo. Crea al Señor. Háblele la palabra de Dios con sabiduría y con amor. Yo estoy seguro que muchos de ellos van a creer. La palabra de Dios es clara. Hemos visto textos que testifican que para nosotros es la promesa y para nuestros hijos, para nuestra familia. Confiemos en el buen Dios, creámosle al buen Dios, que nuestros hijos serán para Él. No nos volvamos incrédulos, no desistamos, doblemos la rodilla. Dios ha prometido que para nosotros es la promesa y para nuestros hijos, hermanos. Y aquí lo podemos ver cumplido, clara y llanamente. Aquí el texto que estamos estudiando el día de hoy, vemos a Estéfanas, que junto con toda su familia fueron salvos. Pablo los bautizó porque creyeron en Cristo y después él con toda su familia se dedicaron a servir a la iglesia del Señor. Noten lo que dice Primera de Corintios 1:16. Primera de Corintios 1:16 acerca de Estéfanas, porque Pablo lo bautizó con su familia. Dice Primera de Corintios 1:16, y también bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Aquí este texto nos muestra claramente que Pablo bautizó a la familia de Estéfanas. ¿Cuáles son las familias que se bautizan? Las familias que creen en Cristo, las que confiesan su pecado y le reconocen como su Señor y Salvador. Así que es muy hermoso ver que familias son bautizadas junto con sus hijos porque han creído a Cristo. Muy pronto, si Dios lo permite, en nuestra congregación vamos a bautizar una familia, al papá, a la mamá y a su hijito. Y eso es muy maravilloso porque es lo que enseña la palabra de Dios. Pablo dice que bautizó a la familia de Estéfanas, es decir, al esposo, a la esposa y a sus hijos. Qué glorioso el Señor nos muestra lo que hace Él en las familias. Dios ha querido salvar y redimir la familia. Así que hay esperanza para nuestra familia, mis amados hermanos. No deje de creer en Cristo. Y aquí en 1 Corintios 16:15 dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, es decir, los primeros convertidos en Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Amén. Por eso también, hermanos, es muy importante entender que los requisitos mencionados por Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 7, para alguien que quiere ser pastor, debe ser un hombre con una familia bien constituida y bien gobernada que sirva al Señor. Escuchen lo que dice 1 de Timoteo 3, del 1 al 7. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado o pastorado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, es decir, su familia, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad,
Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Es obvio, porque la familia que va a gobernar o que va a dirigir la iglesia va a encontrarse con familias. Entonces, si él no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo va a pretender gobernar o dirigir las familias de la iglesia? Luego dice, no un neófito, no es decir, no un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bueno, lo que nos interesa de este pasaje es que uno de los requisitos para un pastor es que tenga una familia bien constituida, bien gobernada, con hijos sujetos que también sirvan al Señor. Ese es el ideal de una familia pastoral, hermanos, porque Dios ama a la familia y siempre quiere que las familias salgan adelante redimidas por la sangre del Cordero, con pastores que tengan familias legítimamente constituidas para que sean ejemplo a las demás familias de la congregación. Y lo segundo que nos enseña el versículo 15, siguiendo con la exposición de nuestro pasaje en 1 Corintios 16, lo segundo que nos enseña este versículo 15 es que Pablo les recuerda a los hermanos de la iglesia de los Corintios que la familia de Estéfanas se ha dedicado al servicio de los santos, es decir, al servicio de la iglesia. Es una maravillosa obra, mis hermanos, y un gran privilegio servir a la iglesia del Señor. Y mucho más cuando toda la familia se involucra en el servicio de la obra de Dios. Esta familia de Estéfanas se había dedicado a servir al Señor. Qué maravilloso cuando como familia servimos en la obra de Dios. Esta familia se había involucrado en el servicio de la obra de Dios, como había pasado con la familia de Estéfanas. Entonces, pasa mucho y pasa con muchos siervos hoy en día que tienen familias bien constituidas y todas sus familias se han dedicado y han tenido el privilegio de que toda su familia, su esposa, sus hijos, se involucren en el servicio en la obra de Dios. Eso sería lo ideal siempre, que como familias, esposo, esposa e hijos se involucren en el servicio de la obra de Dios. Yo conozco varias familias que están dedicadas al servicio de la obra de Dios. De hecho, mi propia familia también está dedicada al servicio de la obra de Dios. Parece ser que desde el comienzo de la iglesia, Estéfanas y su familia, voluntariamente y amorosamente, comenzaron a servir y a ministrar poco a poco a las necesidades espirituales de los creyentes de la iglesia. Esto era un gran amor de Dios, una gran muestra de amor de parte de Dios para la iglesia, porque muy poca gente está dispuesta a dedicarse a servir a los santos, como lo dice Pablo. Ellos servían amorosamente y voluntariamente a los santos, es decir, a los miembros de la iglesia. En consecuencia, tenían el arduo trabajo de hacer que las cosas marcharan bien en la congregación, pero como sucede a menudo, hay hermanos que no estaban contentos con lo que ellos hacían, porque hay hermanos en la iglesia que no están contentos con nada. Algunos no apreciaban el servicio de Estéfanas y de su familia, sino que muy seguramente muchos de ellos no los respetaban ni los acataban. Habían celos y habían murmuraciones contra aquella familia
que procuraba servir con amor en la iglesia local. Y es por eso que en el versículo 16, que continúa a reglón seguido, Pablo le ruega a los hermanos de la congregación que se sometan a personas como ellos y a todos aquellos que ayudan en este arduo trabajo. Noten lo que dice el verso 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, es decir, como la familia de Estéfanes, y a todos los que ayudan y trabajan en la obra. La iglesia debía someterse voluntariamente a los siervos que el Señor levanta en la iglesia para el servicio de la obra del Señor. Por eso Pablo les recomienda y les ruega que se sujeten o se sometan a personas como ellos que están dispuestos a servir en la obra del Señor. Cuando no hay sometimiento, escúchenlo bien, cuando no hay sometimiento ni estimación de los miembros del liderazgo establecido por Dios en la iglesia se divide y no hay crecimiento ni madurez espiritual, porque los obreros se desaniman ante la oposición, ante la murmuración y la falta de acatamiento a su liderazgo. Así que Pablo por eso les dice, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan en la obra, porque esta familia se había dedicado, pero parece ser que los hermanos no se estaban sometiendo al liderazgo de estos hermanos que con amor y voluntariamente servían en la iglesia. Vamos a mirar algunos textos bíblicos que nos exhortan al sometimiento del liderazgo de la iglesia. Efesios 5:21. Efesios 5:21, vayan en sus Biblias y busquen. Dice así la palabra de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué deben hacer los hermanos? Someterse unos a otros en el temor de Dios. Si tememos a Dios, nos sometemos a los líderes o a los pastores o a los ancianos que Dios levante en la congregación para gobernar su iglesia. Someteos unos a otros en el temor a Dios. Es una orden de Dios el sometimiento mutuo. Los líderes se someten a Dios y los miembros se someten a Dios y a los líderes que Dios establece. Ahora miremos Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Claramente vemos en este texto que la Escritura exhorta a la iglesia a que obedezcan a sus pastores y a que se sujeten a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Por qué razón deben sujetarse los hermanos, la congregación a los pastores que Dios ponga sobre ellos? Porque los pastores velan por las almas de las personas que Dios ha puesto a su cuidado. Ellos son los que les dan la palabra de Dios, los que les exhortan, los que les animan a creer y a no volverse al mundo, sino a seguir adelante confiando en Dios. Ellos darán un día cuenta a Dios de las almas que Dios puso bajo su cuidado. Por eso yo les exhorto en esta noche a que confíen en Dios, a que obedezcan los mandatos del Señor que Dios da a través de su pastor en esta iglesia. ¿Para qué? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No es bueno que ustedes no se sujeten, porque eso hará que los líderes se quejen y eso no es provechoso. Y ustedes tampoco deben quejarse de sus pastores, porque eso no es provechoso.
Entonces, el mandato de Dios es que se sujeten a sus pastores porque ellos velan por sus almas, porque ellos darán cuenta a Dios de esas almas que Dios ha puesto bajo su cuidado, para que lo hagan con alegría. ¿Cómo deben someterse, hermanos, al liderazgo de sus pastores? Con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, ni para el pastor, ni para ustedes, porque es ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso Pablo ruega aquí que se sujeten a personas como la familia de Estéfanes, que les lideraba en la iglesia. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 13 dice lo siguiente. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 13 dice: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí tenemos otro texto que habla claramente acerca del sometimiento de la iglesia a sus líderes. Pablo dice, os rogamos. Nuevamente ruega a los hermanos de Tesalónica que reconozcan a los que trabajan entre vosotros, es decir, a los pastores, a los líderes, y os presiden en el Señor y os amonestan, que los reconozcan y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Qué debe tener la iglesia para sus pastores, para sus líderes? Amor y estima por ellos, por causa de la obra que llevan a cabo, porque no todos se dedican a servir al Señor. No todos se dedican, hermanos. La gente anhela servir a Dios, pero no todos se dedican a servicio al Señor, porque no es fácil servir a Dios. Necesitamos ser llamados, necesitamos paciencia, necesitamos fe, necesitamos amor, necesitamos ayuda de parte de Dios para esto. Esto no es tarea fácil. Por eso Pablo exhorta aquí a los hermanos a que reconozcan a los que trabajan entre ellos y los presiden en el Señor y los amonestan. ¿Qué hacen los pastores? Amonestarles, exhortarles para que anden recta y justamente delante de Dios. Y en consecuencia, la iglesia debe tener en mucha estima a sus pastores por causa de la obra que ellos llevan adelante. Y luego termina diciendo, tened paz entre vosotros. Si hacemos esto, va a haber paz en la iglesia. Porque cuando la gente no se somete y desobedece, entonces no hay armonía, sino rebelión. Y en primera de Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18 también hay otra exhortación clara. Primera de Timoteo 5, 17 al 18. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí entonces vemos que la Biblia enseña que los ancianos o los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, es decir, que sean remunerados también monetariamente, mayormente aquellos que trabajan en predicar y enseñar. Los que trabajan en predicar y enseñar la palabra deben ser remunerados para el sostenimiento de su familia. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Así que, hermanos, una muestra de amor de la iglesia para sus pastores es que los pastores sean remunerados por su trabajo y por su servicio de amor a la congregación. Cuando los miembros de la iglesia honran a los obreros que trabajan arduamente en la obra de Dios, muchos seguirán el ejemplo de estos hermanos que honran a sus pastores. Y esto motivará a los obreros cristianos a servir con entrega
y con amor en la obra de Dios. Así que, hermanos, la escritura es clara, es concisa y es precisa. Y el mensaje en esta noche, mis hermanos, es claro y contundente. Hay una promesa de Dios para la redención de la familia. Desde Génesis hasta el Apocalipsis lo podemos ver. Y hay también un mandato de Dios a que la iglesia se someta a los que se dedican a servir en la obra de Dios, a los que trabajan en predicar y enseñar. Hay ese mandato de que la iglesia no debe rebelarse contra sus pastores, sino orar por ellos y amarles y tenerles en alta estima. También hay una promesa, y qué bendición, que como familias sirvamos en la obra de Dios y vivamos para servir en la obra de Dios mientras estemos en esta tierra. Que nuestros hijos que crezcan y se casen y formen familia, ellos también vengan a servir en la obra de Dios. Eso es lo que siempre Dios ha querido desde el principio de la creación. Por eso Dios dijo al hombre y a la mujer: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ellos tenían que llenar la tierra con familias que reflejaran la imagen y la semejanza de Dios. Y nosotros estamos llamados a eso, a tener familia que honre y glorifique a Dios. Por eso oro a Dios en esta noche por sus familias, para que Dios toque sus corazones y ustedes, como familias de Dios, vengan a los pies de Cristo y sirvan al Redentor que dio su vida en la cruz para redimirnos. Es un gran privilegio. Y como Josué, usted y yo digamos estas palabras que él dijo en Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Miren lo que dijo Josué, y con esto termino la enseñanza esta noche, para que tú también como familia decidas esto. ¿Qué dijo Josué en capítulo 24, versículos 14 y 15? Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa debe ser su consigna, mi amado hermano, padre de familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi esposo, mi esposa y mis hijos servirán a Dios. Lo creo por fe. La Biblia dice que para nosotros es la promesa y para nuestros hijos. Y nosotros debemos hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestras manos, a nuestro alcance, para que nuestros hijos conozcan a Jesús. Tenemos que orar, tenemos que enseñarles la palabra de Dios, tenemos que darles buen ejemplo, tenemos que llevarlos a la iglesia, tenemos que llevarlos a la escuela dominical, para que escuchen palabra, para que entiendan que son pecadores y que necesitan a Cristo. Ese es el propósito de la voluntad de Dios desde el comienzo de la creación, una vez la familia cayó en pecado y fue destituida de su gloria. Dios proveyó el mecanismo, el medio, para que las familias vinieran a formar parte de la gran familia de Dios a través del conocimiento del Santo Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados, mis hermanos. Así que servir a Dios es una decisión. Debemos escoger servirle, así como Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes quieren seguir siendo idólatras, seguir siendo impíos, allá ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amados hermanos, que Dios les bendiga, les haya hablado a su corazón y les dé la gracia de ver que toda su familia sea convertida a Dios y les sirva al que creó los cielos y la tierra a través de la obra redentora de Cristo en la cruz. Oremos. Padre bendito, doy gracias a ti por haberme permitido hoy predicar tu palabra. Ruego que seas tú, bendito Dios,
hablando a los corazones de cada uno de mis hermanos y permitiendo que esta palabra que hoy escucharon se haga verdad en sus vidas. Bendice a sus hijos. Bendice, Señor, cada familia de nuestra congregación y las familias de la gran familia de Dios que está poblando la tierra. Padre, donde quiera hay una familia de creyentes, guárdalos y permite que sus hijos sean dóciles y obedientes a tu voz. Permite que los esposos que no están creyendo, que no están convertidos a Cristo, sean ganados por la conducta casta y respetuosa de sus esposas. Permite, Dios, que como padres doblen rodilla en oración cada día por sus hijos que están rebeldes y no quieren oír la voz del Señor. Dales sabiduría, dales entrega y decisión para que con amor les enseñen la palabra de Dios y no dejen de orar cada día por ellos y les den buen ejemplo para que ellos crean en ti, Señor. Oro por cada familia, Señor, seas tú guardando a cada familia de nuestra congregación para que sus hijos crean en ti y sean salvos y podamos ver muchas familias en la iglesia como la familia de Estefanes que se dedicaron a servir a los santos. Bendito seas tú, Señor. Guarda las familias, Señor, de todas estas ideologías, de todas estas maldades y creciente maldad que está pululando en el mundo de manera grande. Guárdales, Señor. Creemos que para nosotros es la promesa y para nuestros hijos, como tú dices en tu palabra. Y permítenos que como el carcelero de Filipos, nuestra casa, nuestros hijos, nuestros parientes crean en ti y vengan a los pies de la cruz y laven sus pecados en la sangre del Cordero, para que como familias te conozcamos y te sirvamos cada día mientras tú nos des la vida sobre esta tierra y en la gran familia de Dios estemos morando por la eternidad en la patria celestial. Te pido esto, Padre Santo, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, una feliz noche para todos, un abrazo desde la distancia y que Dios guarde sus familias. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos.